Hoy quisiera hablaros de las redes sociales, que todos conocemos, todos tenemos alguna red social de una forma o de otra. ¿Y os habéis dado cuenta que es una manera de exponer la cara bonita que todos tenemos o que todos queremos ofrecer a los demás? O sea, y la pregunta es, ¿con qué fin hacemos o se hace eso? Porque es de seguro que si habéis viajado, sacáis la foto buena y es la que colgáis. La que sales con la cara torcida, mirando por otro lado o algo feo en el encuadre, esa no la subimos. También esto influye en nuestro día a día. Por un lado, puede que tengas una cara en el trabajo, otra cara en casa. Y tu verdadera cara la muestras cuando estás tú solo o con alguien ya de mucha confianza. La verdad que es curioso ver a muchos Instagramers, YouTubers o como quieran que se llamen ahora con la red social de Twitter o X, no sé cuántos, eh, están en una pugna, en una lucha por conseguir más seguidores, más followers. Y si os dais cuenta, el texto que vamos a ver hoy, en esta mañana, tiene parte de esa imagen. Porque sabéis que llevamos unos cuantos domingos estudiando el Sermón del Monte en el libro de Mateo. Sabemos que abarca del capítulo 5 al capítulo 7. Hoy comenzaremos el capítulo 6. Y en sí nos estamos dando cuenta que el Sermón del Monte no es una presentación del plan de salvación de Dios, sino que su enseñanza va dirigida a las personas que ya han creído, no todavía a aquellas que no han creído, como al Señor ser su Salvador. En primera instancia, Jesús enseña el Sermón del Monte, o lo que nosotros conocemos como las enseñanzas del monte, a sus seguidores, a sus discípulos. Y aquí voy a poner entre comillas a sus followers, por hacerlo un poquito más actual. Y lo que está enseñando Jesús son una nueva constitución del reino, unas nuevas leyes o principios morales que todos aquellos que quieren formar parte o que son parte ya de los hijos de Dios tienen que cumplir o deben de cumplir. Y para nosotros actualmente ya esta enseñanza ya no solo se cierne o se encierra a los seguidores de Jesús del primer siglo, también es muy actual para nosotros y nos sirve tanto para el día de hoy como para los días futuros. Así que si me acompañáis en la lectura, lo voy a proyectar también, se encuentra en Mateo 6, del versículo 1 al 18. Y dice así la palabra de Dios. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos,
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. En este capítulo 6 se puede discernir dos partes. Esta primera parte, que es la que vamos a hablar hoy, va del versículo 1 al versículo 18. Y aquí el Señor Jesús nos está enseñando acerca de tres áreas específicas que todos tenemos que conocer y que es útil para la vida de cada persona. Una serían las acciones caritativas, que abarcarían del versículo 1 al 4, la oración del versículo 5 al 15 y el ayuno, que serían los dos últimos capítulos, del 16 al 18. En la segunda mitad del capítulo 6, lo que nos enseña el Señor Jesús es cómo encontrar seguridad en el futuro. Y si os habéis fijado mientras hemos estado leyendo este pasaje, el nombre de el Padre se repite una decena de veces. Esto lo que nos indica que es la clave para comprender lo que nos quiere decir el texto. En esta primera parte del bloque, las acciones caritativas, el Señor Jesús enseña acerca de cómo aplicar nuestra justicia en la caridad. No es el acto en sí, es el motivo por el cual se hace. Por eso dice, y hay que marcarlo ahí, para ser vistos. Aquí surgen dos preguntas. ¿Está mal hacer justicia? No. ¿Está mal dar limosna? No. Lo que está mal aquí es la intencionalidad con la que se hace. ¿Para aplicar justicia o para aplicar la justicia para que nos vean? O dar limosna de forma que nos vean los demás y nos alaben, nos aluden. Ese es el problema. Porque si se hace de esa manera, o lo hacemos de esa manera, ahí lo dice bien, ya tendremos nuestra recompensa, que es los aplausos de nuestro público, de nuestros followers. La pregunta importante que debemos hacernos aquí, o las preguntas es, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es la intención que tengo al realizarlo? Es cierto que, como hemos dicho hace unos minutos, las redes sociales están llenas de personas que solo muestran su cara amable, su cara buena, y más si son personajes de índole público, actores, músicos, etcétera, que hacen donativos o hacen acciones con un cámara al lado o con un fotógrafo al lado para que quede retratado, lo publiquen, lo vean y sea alabado por ello. Ellos, de esta forma, ya están recibiendo su recompensa. Pero muchas veces yo me pregunto, ¿cómo serán esas personas en privado, en su día a día? Nuestras acciones como hijos de Dios deben estar alineadas con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, aprendiendo de Él en las Escrituras y poniendo en práctica lo que nos dicen las Escrituras. Y muchas veces no hace falta salir fuera de nuestras casas
para llevar a cabo esto. Debemos empezar con nosotros mismos, con nuestra familia, nuestra mujer, nuestro marido, nuestros hijos, nuestros primos, los más cercanos que Dios nos ha puesto alrededor, y aplicar esta justicia divina, lo que aprendemos los evangelios de lo que nos está enseñando el Señor. Lo mismo que cuando salimos a la calle tenemos que seguir mostrando este amor y respeto hacia los demás. Que por otro lado, en los tiempos que corren, si os habéis fijado, cada vez hay menos respeto por los demás y menos respeto por las cosas de los demás. Y es muy fácil criticar a los demás, y más en las redes sociales, que lo ven, no sé, depende de la cantidad de seguidores que tengan, pero una barbaridad. Este cambio que nos propone o nos enseña el Señor Jesús comienza desde el interior, desde lo más profundo de cada uno de nosotros. Porque así el Señor, en Marcos 7, nos enseña qué hay dentro del corazón del hombre. Y no es nada bueno. Y lo que nos está pidiendo Dios aquí en esta mañana es que cambiemos nuestro interior, nuestro corazón, para poder cambiar todo lo que tenemos alrededor. Pero para ello necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, que nos ayude a crecer, que nos ayude a derribar esos muros y barreras que todavía tenemos y esas durezas que todavía tenemos en nuestros corazones. Y os aseguro que el recorrido es largo. Hay que tener paciencia y hay que pedirle paciencia. Pedro nos alienta a realizar este cambio y a tener a modelo al Señor Jesús como modelo en nuestras vidas. Si vais a 1 de Pedro, en el capítulo 1, del 14 al 16, dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si queréis podéis subrayar esta parte. Santos en toda nuestra manera de vivir. Hace unos años conocí a una persona que, entre otras conversaciones, como que alargaba, ¿no? Mis padres son creyentes, mis abuelos fueron creyentes, como que el hecho de ser hijos de creyentes generacionales le daba un estatus un poco por encima de los demás. Resultaba curioso porque luego mostraba esa cara de amabilidad con los demás, ay, no sé qué. Tú la veías a esta persona y dices, mira, parece buena persona. Pero ahí, amigo, cuando conocí de verdad a esta persona, bastante narcisista, ¿no? Lo voy a dejar ahí. ¿Sabéis? Es complicado las apariencias. Podemos mostrarnos en la cara de una forma, pero luego en el interior, en lo cercano con la persona con la que estás conviviendo, con la que estás viviendo, o con los que te rodean, es completamente narcisista. Sirva también como ejemplo que estos días de atrás se ha hablado mucho de la princesa Leonor. Ha entrado en la Academia General Militar de Zaragoza, donde comenzará su formación militar. También se ha visto a la princesa en el palco de honor junto al rey, obvio, es su padre, en el desfile del 12 de octubre. La verdad que cuando ves a una persona que es hijo o hija del rey, se espera que muestre ser hija del rey, ya que es una princesa o un príncipe. En todos sus ámbitos tiene que mostrar esa cara. Y esta es la idea. Sirva de ejemplo para nosotros que como hijos de Dios, independientemente de donde estemos, tenemos que mostrar esa cara, esa actitud. Y esto es sencillo. En la mente, sencillo decirlo, difícil de aplicarlo. Tenemos que interiorizar que somos hijos de Rey, hijos del Dios Altísimo. Y tenemos que vivir como tales. Esto, como humanos, es complicado, porque, como decía el dicho, es más fácil resbalarse en la casa del jabonero que ser un buen cristiano.
No sé si me entendéis la idea. Y en este caso ocurre de la misma manera, ya sea que estemos ofrendando, estemos dando limosna o dando el diezmo, debemos de hacerlo también para agradar a Dios, no para que nos vean, porque realmente y personalmente a mí me da igual la cantidad que tú eches en la caja. ¿Por qué? Porque al final somos cada uno de nosotros quien vamos a rendir cuentas delante de Dios de las bendiciones que Él nos ha dado. En este caso, el Señor Jesús puso el ejemplo de la ofrenda de la viuda cerca del templo. Si queréis leerlo, está en Marcos 12, del 41 al 44, o también lo podéis encontrar en Lucas, capítulo 21, del 1 al 4. Y dice así: Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 lanzas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han estado echando de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este ejemplo que el Señor nos muestra es que tenemos que desprendernos de nuestra unión que tenemos con el dinero. Te puedes preguntar porque yo me lo he preguntado, ¿realmente Dios necesita el dinero? No, Dios no necesita el dinero para nada. Él es el creador del mundo, que sustenta el mundo y todo lo que hay en él en la palma de su mano. Por ende, también nos sustenta a nosotros. Pero lo que quiere Dios es que separemos nuestra necesidad de dinero de nuestra necesidad completa de Dios. Debemos de poner nuestra fe en Dios antes que el dinero. El dinero es efímero, se va, no tiene dueño y no responde ante nadie. Pero nosotros sí debemos de responder delante de Dios. También te puedes preguntar, ¿a dónde va o qué se hace con el dinero de las ofrendas? Por ejemplo, la cajita que tenemos ahí. Y es lícito preguntárselo. Pues bien, os puedo decir que una gran parte se la lleva el alquiler de este local. Otra parte se la lleva el mantenimiento y sostenimiento de las cosas que tenemos en la iglesia. Otra parte se lleva para ayudas a familias necesitadas. También para situaciones de crisis, por así decirlo, o de emergencia, como hemos estado viendo estas semanas de atrás y pidiendo por el terremoto que hubo en Marruecos. Y también, ¿por qué no? Empezamos a crecer como comunidad y esto va a ayudar a tener en su momento a un pastor a tiempo completo. A día de hoy es imposible por todos los gastos que conlleva, pero estamos pidiéndole a Dios y entregándoselo a Él, porque esta es su iglesia, no es nuestra iglesia. Y si nosotros nos desprendemos de esas ataduras del dinero, nos va a venir bien para el resto de la comunidad, para ayudar a la comunidad. Al final no es lo que hago, sino es la intención con lo que lo hago. Todas las cosas vienen a resumirse en esta frase. También por otro lado, muchas veces dejamos de hacer las cosas por el qué dirá. Si dejamos de hacer las cosas por el qué dirán, por un lado estamos mostrando nuestra posible vergüenza, miedos, cobardía. Hay un refrán en castellano que dice: más vale ponerse una vez colorado que 100 amarillo. Lo que viene a significar que es preferible afrontar con firmeza
toda situación difícil o complicada que se reproduzca continuamente antes que callar y no actuar. Así pues, hay diferentes formas de adorar a Dios con la ofrenda sin necesidad que te vean. Como dice el texto, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Puedes ofrendar o dar limosna metiéndolo en un sobre o sin el sobre dentro de la cajita o haciendo por transferencia bancaria. Nadie te va a juzgar, solo Dios te va a juzgar. La idea no es algo nuevo, lo de dar limosna o dar ofrenda. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Dios se lo dio como mandato a Moisés. Si queréis verlo, ir a Éxodo 35, versículos 4 y 5, que dicen así. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Dios quiere que nuestras ofrendas, nuestras acciones, sean de forma voluntaria y que salgan del corazón, de un corazón genuino, sincero, puro delante de Dios. En la siguiente parte, el siguiente bloque, la oración, el Señor Jesús advierte de la hipocresía en la oración y la diferencia de la oración verdadera que se hace con el corazón, con sentimiento. Por un lado, nos pide que no debemos de adorar para ser alabados por los demás, haciéndolo de forma pública y ostentosa, con largas oraciones y cargadas de palabrería que al final resultan huecas y aburridas. Y por otro lado, quiere que sea una oración sincera. He visitado una de las iglesias de Madrid varias veces. Está por lados, no voy a decir cuál, pero bueno. El caso no es cuál es la iglesia, sino que ahí tengo buenas amistades y de vez en cuando la visito. Y hay una hermana que cuando el tiempo de oración sale a orar y empieza a hacer un recorrido por todos los seres celestiales, terrenales, que al final la oración es tan larga, con tanta palabrería, que dispersa realmente cuál es el mensaje o qué es lo que quiere estar pidiéndole a Dios o dándole gracias a Dios. Por eso es mejor que se ore bien y con sentimiento realmente lo que tú quieres decir. Porque la oración, ¿qué es? Una conversación con Dios. Yo, por ejemplo, imaginaos que tengo aquí a un amigo y le empiezo, oye, mira, es que te voy a poner en contexto y tal, al final termina diciéndome, venga, abrevia, ¿qué me quieres pedir o qué me quieres contar? ¿Sabéis? No hace falta adornar mucho la oración. Tampoco el texto nos está diciendo que no se ore en público, ¿vale? Sino cómo se ora en público. Por ejemplo, en Hechos 2:42, nuestros primeros cristianos, o sea, el primer siglo, relata el texto y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en el resto de Hechos vemos varios pasajes donde se ora en público. Y es una oración congregacional, todos juntos, con un único sentimiento, con un único corazón y hacia el único Dios verdadero. El Señor Jesús nos está enseñando que la oración debe ser genuina, profunda y desde lo más hondo de nuestro corazón. Pues si oramos para ser vistos, para hacernos notar, y vamos mostrando, oh, qué piadosos somos, o qué grandes oradores somos, os digo que Dios desecha estas oraciones. Y por eso repite una vez más en este texto la frase, ya tienen su recompensa. Al final este tipo de oraciones es para aquellos que les gusta, sus followers, ¿vale?
La cuestión aquí no es dónde oramos o cómo oramos, sino por qué oramos. Si para ser vistos por los demás o para ser oídos por Dios. También nos advierte el texto de usar vanas repeticiones. Yo recuerdo que me fue enseñado el Padre Nuestro, el Ave María, desde niño, y a repetirlo, que al final parecía una cacatúa, lo decía de seguido, lo decía del tirón. Y yo, para mí, parecía que estaba orando, y no hacía más que repetir un texto que yo me había aprendido de memoria. Esto es a lo que se refiere el Señor Jesús, a no repetir de forma vana, hueca, vacía, una oración que tú te hayas aprendido. Da igual que sea el conocido como el Padre Nuestro o cualquier otra. Por eso el Señor Jesús nos da el esquema de cómo debe ser una oración. Él pone un ejemplo. No dice que esa sea la oración. Y si desgranamos esta oración y vemos en profundidad lo que quiere decir, es que primero está dirigida a Dios Altísimo, reconociendo quién es, dónde habita. Y si sabemos dónde habita y somos conscientes, también sabemos dónde habitamos nosotros, la distancia que hay. Y sabiendo que su morada está en los cielos y la nuestra aquí en la tierra, que debemos de reconocer que necesitamos de su misericordia y de su generosidad. Reconocer que le hemos fallado y que debemos pedirle perdón a Él. Necesitamos ser reconciliados de nuevo con nuestro Padre Celestial. En otras palabras, necesitamos reconocer y confesar todos nuestros pecados. También nos pide y nos enseña que le entreguemos todas nuestras cargas, nuestras necesidades. Dios ya lo sabe, es conocedor de todas ellas. Lo que quiere es hacernos partícipes de ellas con Él. Él puede solucionar todos los problemas. Y para terminar, me encanta esta doxología final del Padre Nuestro. En otras versiones las han retirado, pero en las Biblias del texto recibido, texto receptus, sí que aparece. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Es, en esencia, un reconocimiento y entrega a Dios como Dios todopoderoso y eterno. Me gustan las palabras del comentarista bíblico William MacDonald, que dice lo siguiente con respecto a esto. ¿Para qué, pues, orar? La razón es que en la oración reconocemos nuestra necesidad y dependencia de Él. Es la base de nuestra comunicación con Dios. También Dios hace cosas en respuesta a la oración que Él no habría hecho de otra manera. Si queremos que Dios actúe, ya sabemos el secreto. Tenemos que hablar con Él, orar con Él. Y los dos últimos versículos de este pasaje, el 14 y el 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Se puede decir que es un perdón condicional. No forma parte de la estructura de la oración, pero nos está haciendo un énfasis. Debemos perdonar como Dios nos perdona. Si queréis verlo un poco más extenso, la explicación que da el Señor Jesús, ir a Mateo 18 y los versículos 21 a 35, del 21 a 35 lo dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante, y pone un ejemplo a continuación.
Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y asiendo de él le ahogaba diciendo, Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. El Señor primero nos enseña cómo debemos orar, luego cómo debemos de perdonar. Y en sí, el perdón tiene que ser intencional, tiene que haber intención de perdonar. Soy consciente que, como estuvimos hablando en la reunión del jueves, en el estudio bíblico, perdonar muchas ofensas o el daño que nos han hecho resulta complicado. Pero no es imposible. Necesitamos perdonar primero para ser perdonados. Luego, para ser sanados de esas heridas, de esas ofensas que nos han hecho. Para ser liberados de las ataduras de ese pasado que nos aferra a esa falta de perdón con esa persona o con eso que sucedió. Y necesitamos perdonar como Dios nos perdona. Esta parte es importante tenerla clara. Debemos perdonar. Tenemos que hacerlo. Mirad, voy a repetir lo que dije el jueves, porque me parece importante. En primera persona, como todos creo que hemos pasado alguna vez en la vida, nos han hecho mucho daño. Y necesitamos perdonar a esa persona. Y lo que cuesta es una barbaridad. Pero hay una salida, y es constancia. Constancia en la oración, constancia pidiéndole a Dios que me ayude a perdonar, porque yo soy incapaz de perdonar por mí mismo. Nacen deseos de venganza, como todos sabéis cuando os han hecho mucho daño. Pero con el tiempo, la oración, ponerte de rodillas, el Señor va obrando y va sanando esa herida. Y te va a ayudar, voy a seguir hablando en primera persona mejor, me fue ayudando a verlo con otros ojos. Porque hubo un momento en que mi oración empezó a añadir otro deseo, a perdonar como Dios perdona y a ver a esta persona como Dios la ve. No es un tiempo de perdón corto, sino que lleva largo y es un proceso largo. Y debemos perdonar como Dios nos perdona. En el Salmo 103, versículo 12, dice que tan lejos está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Al final, vuelvo a repetir lo mismo. No es lo que hago, sino la intención con lo que lo hago.
Y en la última parte del bloque del texto de hoy, habla del ayuno. El Señor Jesús pone de manifiesto otra hipocresía humana de sus contemporáneos. Desfiguraban su apariencia física para hacerse mostrar a los demás que estaban ayunando. Estaban buscando las miradas de los demás y el consentimiento de decir, ay, mira, pobre, qué buena persona, está ayunando, está cumpliendo con la Torá, está bla, bla, bla. Al final no deja de ser apariencias. El ayuno debe acompañar siempre a la oración. Por eso, en este texto van seguidas. Y con el deseo de discernir la voluntad de Dios. Si nosotros empezamos a ayunar, ¿con qué fin se hace? Para acercarnos más a Dios, para saber cuál es su voluntad en mi vida y también para saber cuál es el camino que Dios quiere para mí. El ayuno para el creyente cristiano convertido es una parte más de mostrarse, de humillarse delante de Dios como su creador y reconocerlo. Y además, si lo haces de verdad, es como dice el texto, lo haces en secreto, lo haces solo y únicamente para Dios. Ya hemos hablado aquí alguna vez del ayuno, pero no está de más recordarlo. Y me gusta el texto que he encontrado de William, de la editorial CLIA, que dice así: ayunar es abstenerse de gratificar cualquier apetito físico. Puede ser voluntario, como en este pasaje en el que estamos viendo hoy, o involuntario, como en Hechos o en 2 de Corintios. En el Nuevo Testamento se asocia con el duelo y la oración, y en estos pasajes el ayuno acompañó a la oración como reconocimiento del intenso deseo de discernir la voluntad de Dios. El ayuno no tiene valor alguno por lo que respecta a la salvación. Tampoco le da al cristiano creyente convertido una posición especial delante de Dios. En una ocasión, un fariseo se jactó de que ayunaba 2 veces por semana, pero esto no le dio justificación que buscaba. Podéis encontrar este texto en Lucas 18. Pero cuando un cristiano ayuna en secreto como ejercicio espiritual, Dios lo contempla y da su recompensa. Aunque no está ordenado en el Nuevo Testamento, se alienta a ello por la promesa de la recompensa. Puede ayunar en la vida de oración al quitar el embotamiento y la somnolencia. Es valioso en tiempos de crisis cuando se quiere discernir la voluntad de Dios, y es de valor para impulsar la autodisciplina. El ayuno es algo entre la persona que lo hace y Dios, y debería hacerlo solo con el deseo de agradarle a Él. Pierde todo valor si se impone desde fuera y se sube con un motivo o por un motivo erróneo. El ayuno requiere disciplina. No puedo coger ahora y decir, bueno, el Señor Jesús estuvo 40 días en el desierto, ayunando, voy yo y empiezo desde ya. No. No, porque vas a tener unos problemas físicos y debilitamiento que no son necesarios. Pero sí que se puede llegar. Y para esto se necesita disciplina. Empezando por poco y paso a paso, día tras día o semana tras semana, se pueden hacer ayunos de día o un par de días. Yo no soy médico, ni soy especialista en esto, y ahora estoy, si podéis ver en internet, redes sociales, ayunos intermitentes, que la verdad que no sé cómo va eso. Yo, si digo ayuno intermitente, sí, ceno, ayuno, y luego por la mañana desayuno. Al final, vuelve a ser lo mismo. No es lo que hago, es la intención con lo que lo hago. Al inicio de la enseñanza de hoy, os dije que el secreto estaba en
en las 10 veces que aparece la palabra el Padre. Y es la clave para comprender todo el texto del día de hoy. Y también de toda la Biblia, por así decirlo. El Señor Jesús, en los Evangelios, expresa de manera constante la dirección que debemos tomar. Siempre está indicando hacia Dios el Padre. No nos quedemos solo con el dedo. Cuando te dicen, mira aquí, y la vista se te va al dedo. Pero no, el dedo está indicando la dirección donde debemos mirar, donde debemos apuntar. Y el Señor Jesús, durante su tiempo en la tierra, nos estuvo apuntando constantemente hacia Dios. Y esta es la clave, la esencia que toda persona creyente convertida tiene que saber. Hacerlo todo con la intención de agradar a Dios. El Señor Jesús muestra cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar, cómo debemos de mostrarnos, tanto en casa como fuera de ella. Y que debemos tener una relación íntima con Dios para agradarle únicamente a Él. Porque si lo hacemos así, por extensión, también agradaremos a todos cuantos nos rodean. Si recordáis alguna vez que os haya dicho alguien que os conocía antes de convertiros, a después de convertiros decir, te noto raro, te noto diferente, es porque el Señor está trabajando en nuestros corazones. Y eso, por así decirlo, es una luz que nosotros tenemos para mostrarlo a los demás. Las redes sociales son una puerta abierta para mostrar únicamente aquello que quieren que veamos. Pero el fin que ellos tienen es como dice la palabra, ya han recibido su pago. Sus seguidores, sus miles, sus cientos, de lo que sea, sus likes, sus alabanzas, el que lo reconozcan en público, bla, bla, bla. Al final, la fama es barata y efímera. Lo que hoy es, mañana deja de ser. Y toda nuestra vida tiene que hacerse con una intención, y es agradar a Dios. Hemos visto que el pecado nos aleja de Dios. Debemos de reconocer que nosotros hemos fallado delante de Dios, debemos pedirle perdón, porque es a Él a quien hemos fallado. A Él es el que hemos desobedecido sus normas. Y como está escrito en la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero tiene que ser intencional, tiene que salir de mi corazón. Reconocer que he fallado y reconocer que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si todavía al día de hoy la persona que me está escuchando no lo ha hecho, no dejes pasar esta oportunidad. Quizás sea la última vez que puedas decirle a Dios, Padre, lo siento, he pecado contra el cielo y contra ti. Si profesamos ser cristianos, que las obras que hagamos sean para Dios. Las oraciones sean para derramar nuestros corazones únicamente delante de Dios. Que los ayunos que hagamos sean para humillarnos a los pies de Dios. Porque la paga será recompensado por aquel que creó los cielos y la tierra y todo cuanto hay en ellos. Padre Santo, te damos gracias en el día de hoy por enseñarnos una vez más que nuestros corazones están alejados de ti, que necesitamos de ti. Y te pedimos perdón por todos nuestros fallos, nuestras culpas, nuestras transgresiones. Te pedimos a ti perdón porque tú eres el único que puedes perdonarnos. Señor, que quebranta en nuestros corazones la dureza que hay en ellos. Rompe toda la barrera espiritual que nos impide verte como tú eres. Ayúdanos a perdonar a los demás como tú nos perdonas. Ayúdanos a ser limpios y sanos delante de ti. Ayúdanos también a mostrarnos a los demás como tú nos ves, como tú quieres que nos vean, portando la luz del Evangelio. Ser luz en este mundo de oscuridad. Y ayúdanos para hacerlo todo
con el corazón único, con la intención única de agradarte a ti y no a los demás. Porque Padre Santo, tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén.